Buenas, en este vídeo lo que vamos a hacer es un ejercicio de calibrado en el cual vamos a aprovechar el módulo de optimización de Design Builder y un poco del módulo de scripting, bueno, un poco bastante del módulo de scripting, para mostrar cómo podemos calibrar un edificio con respecto a uno de referencia de una forma semiautomática. Para esto es necesario tener ciertos conocimientos en el módulo de optimización y no asustarse demasiado cuando nos metamos en el scripting. Para poder utilizar ambos módulos es necesario por lo menos la versión de Ingeniería Plus de Design Builder. Vamos a empezar mostrando lo que tenemos en este modelo que ya tengo preparado. Con lo que hemos partido es con un edificio al cual hemos hecho una copia exactamente igual. A uno le llamamos edificio calibrado y a la copia edificio de referencia. Y a esta copia del edificio de referencia lo que he hecho ha sido modificarle ciertas propiedades. Concretamente en los cerramientos, los muros exteriores, le he cambiado el espesor del aislamiento. Otro cambio que he hecho ha sido la tasa de infiltraciones. Y finalmente para las ventanas he modificado las propiedades de factor solar del vidrio y transmitancia del vidrio. Por lo tanto tenemos dos edificios exactamente iguales salvo las propiedades que acabo de mostrar. El resto de propiedades son las que trae por defecto Design Builder cuando inicias un edificio nuevo, un modelo nuevo. La plantilla de actividad de oficinas, una instalación en HVAC simple y se trata de un edificio muy simple con una única zona. Para hacer la calibración vamos a trabajar con demandas, entonces vamos a hacer primeramente una simulación anual del edificio de referencia. Y estos serían los resultados mensuales. Vamos a ver el fichero generado con estos resultados que estaría aquí en carpetas, carpeta Energy Plus y sería este fichero eplusout.eso. Si lo abrimos, vemos que tiene esta pinta, nos vamos a resultados mensuales y aquí por si no lo sabíais os lo comento, Energy Plus clasifica como District Cooling Facility, District Heating Facility los resultados de cargas o demanda, podríamos llamar en este caso, de refrigeración y calefacción en el caso que estemos utilizando el HVAC simple o el modelo de cargas ideales. Por lo tanto, estos resultados de aquí, que se corresponden con esta gráfica de aquí, de cargas del sistema, es la que vamos a utilizar para calibrar nuestro modelo. Podríamos tomar los resultados numéricos para hacer la calibración, puesto que estos resultados no van a variar, los del edificio de referencia, o en caso de que estuviéramos trabajando con un edificio real, tomaríamos los datos de las facturas energéticas mensuales. De cara a este ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar directamente este fichero de resultados para comparar los resultados del edificio calibrado con el edificio de referencia. Para ello lo que voy a hacer es renombrar al fichero eplusout.eso, que es el nombre por defecto que le da Design Builder, y voy a llamarle referencia.eso. Vale, ahora lo que tenemos es nuestro edificio calibrado con unas propiedades diferentes y que por tanto si lo simulamos nos va a dar unos resultados diferentes al de referencia. Lo que queremos es intentar que las demandas del calibrado se aproximen tanto como sea posible al de referencia en base a ajustar las propiedades que hemos visto antes. El espesor del aislamiento, este espesor de este aislamiento, estas infiltraciones y las propiedades del vidrio. ¿Cómo podemos hacer eso con el módulo de optimización? Bien, pues vamos a pasar a ver cómo está configurado el módulo y vamos explicando cómo se consigue aprovechar este módulo para hacer una calibración. Vamos a trabajar con un análisis de optimización para el cual vamos a establecer los siguientes objetivos a minimizar. El CVRMSE de la demanda total y el NMAE de la demanda total. ¿De dónde salen estos índices? Bueno, en mi caso lo que he hecho ha sido basarme en el ASHRAE Guideline 14-2002, donde establece una serie de directrices a la hora de hacer una calibración de edificios. Veis como en este apartado utiliza estos índices, el CVRMSE y el NMBE, donde utilizaremos, como aquí indica, los datos predichos por la simulación, es decir, los del modelo que estamos intentando calibrar, con los datos, en este caso habla de las medidas tomadas en el edificio real, pero nosotros trabajaremos con las medidas o los resultados de nuestro edificio simulado, de nuestro edificio de referencia sintético que hemos creado para hacer esta calibración. La primera métrica que vamos a comparar será el CVRMSE, el Coefficient of Variation of the Root Mean Square Error, que sigue esta fórmula de aquí. Y si os fijáis, en lugar de tomar el NBE, la que nos indica ASHRAE, he tomado el NBAE, que viene a ser equivalente a este, salvo que en esta fórmula de aquí tomamos valores absolutos. ¿Por qué? Porque si no, este término de aquí puede ser negativo o positivo en distintos momentos, y de cara a hacer una minimización con nuestro módulo de optimización no va a ser posible. Entonces vamos a tomar el valor absoluto de esta diferencia entre el calibrado y el de referencia para que minimizando ese valor absoluto consigamos aproximar ambos resultados al máximo.
Básicamente estos índices comparan el modelo que queremos calibrar con el modelo real o el modelo de referencia en nuestro caso, y lo que intentamos es minimizar la diferencia entre ambos modelos. Esta minimización lo que va a llevar es a que las variables con las que vamos a jugar se vayan aproximando cada vez más en el modelo calibrado hacia los valores que tiene en el modelo de referencia. Por lo tanto, si volvemos a Design Builder, vamos a ver cómo se definen estas variables. Estas variables son un tipo de variable especial que trae Design Builder. Si vamos aquí a las posibilidades que nos ofrece el programa, veis que tenemos variables que se suelen utilizar para optimización, como por ejemplo minimizar el disconfort o minimizar la energía, el consumo energético. Pero en este caso tenemos que utilizar unas variables especiales que están bajo la categoría de script personalizado. Aquí hemos creado estas variables que lo único que importa es el nombre que les hemos dado. Cuando programemos dentro del módulo de scripting, tendremos que usar este mismo nombre, esta misma palabrita de aquí, para generar esta variable objetivo con la cual trabajará Design Builder. Lo mismo para el otro índice, exactamente igual, es del mismo tipo, del tipo script personalizado, y como un resultado que no va a ser un objetivo en sí, sino información que nos va a aparecer durante las iteraciones de la optimización, pues ya he introducido el NMB que define a SRAE, exactamente igual como un script personalizado. Una vez hemos definido estos objetivos a minimizar, vamos a ver con qué variables vamos a jugar. Si nos vamos a variables de diseño, vemos que la primera es la tasa de infiltraciones, que la variaremos entre 0 y 2 renovaciones hora, jugando con un intervalo de 0,1 renovaciones hora. Este tipo de variable es una variable que ya trae Design Builder predefinida. Si vamos aquí a tipo de variable, está dentro de las normales, dentro de estos tipos de variables con las que nos permite trabajar Design Builder. Pero veis que si nos vamos a acristalamiento, Design Builder no nos permite trabajar directamente con los valores de U o de G, de transmitancia factor solar del vidrio, sino que tendremos que definir distintos vidrios con distintos U's y distintos G's para poder usar la optimización o en este caso el calibrado. Por ello es necesario utilizar una variable especial que es la variable de IDF personalizado, Custom IDF, que de nuevo se relaciona con el scripting. Es decir, desde el scripting diremos qué queremos hacer con los cambios que se den en estas variables y será Design Builder desde el módulo optimización el que vaya pasando el valor de dichas variables, pero el scripting será el que integre dicho valor en el modelo antes de simular. Veis que están definidas como Custom IDF estas tres, con este valor mínimo o máximo cada una de ellas y este intervalo de variación, y lo único que hay que hacer es definirlas como Custom IDF y lo más importante es darle esta clave de variable, este nombre, esta palabrita que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso concreto el aislamiento muro lo vamos a variar entre 1 y 20 centímetros a intervalos de 1 centímetro. Bien, una vez que hemos definido estas variables, que se van a llamar UG y aislamiento muro, vamos a ver cómo las procesamos dentro del scripting. Para ello, nos vamos al apartado de scripts, donde tendremos que definir uno dentro de la categoría CS Script. En Design Builder tenemos distintos tipos de programas con los que podemos trabajar. Los EMS que tenemos aquí, que utilizan un lenguaje propio de Energy Plus, los Python Script, que utilizan como lenguaje Python, y los CS Script, que utilizan como lenguaje C#, que es el lenguaje más utilizado de Microsoft. Dentro de este apartado tenemos este script que ya he programado, al que he llamado calibrando y que vamos a ver el aspecto que tiene. Si tenéis cierta experiencia en programación, no os resultará demasiado complicado entender este programa en concreto, pero sí que para hacer vuestros propios programas sería interesante aprender un poco los conceptos básicos del lenguaje C#. En este caso, para el script, vemos que se usa una librería que se llama EPNet, que es una librería que he desarrollado yo personalmente y que sirve para manipular los IDFs, los ficheros de modelo que genera Design Builder en el lenguaje Energy Plus, y también para ciertas aplicaciones adicionales como leer o modificar los resultados de simulación, o en este caso la utilización de estas métricas o estos índices para calibración que hemos visto antes. De hecho, para este caso, si queremos utilizar esas funciones que yo ya he integrado en la librería EPNet, tendréis que descargar la última versión que tenéis disponible si vais a epnet.ecoeficiente.es. Y aquí veréis el último enlace de descarga, pincháis aquí, descargáis y tenéis que copiar este fichero epnet.dll a la carpeta de Program Files x86 Design Builder lib, sobreescribiendo el antiguo que estará ya allí. Si queréis profundizar en el funcionamiento de la librería, tenéis aquí un poquito de introducción de cómo se utiliza y luego aquí en API Documentation todo el detalle de todas las propiedades, funciones que podéis utilizar dentro de esta librería. ¿Vale? Aquí vienen explicadas, pero bueno, esto ya es un poquito más complejo
de cara a los que no hayáis trabajado nunca con un lenguaje de programación. Si volvemos al script, básicamente esta parte suele ser común a los scripts de tipo CS y en donde tenemos que centrarnos es en los métodos que tenemos aquí especificados, Before Energy Simulation y After Energy Simulation. Si definimos estos métodos, lo que estamos diciendo al programa, lo que estamos diciendo a Design Builder es que antes de realizarle simulaciones ejecute este código de aquí. Y después de realizar la simulación, After Energy Simulation, ejecute este código de aquí. Esto se va a realizar durante el proceso de optimización y vamos a ver cómo esto nos lleva a realizar una calibración. Vamos a ver qué sucede o qué hacemos que suceda antes de la simulación. Lo primero, vamos a crear una variable que se llama IDF, que va a ser un lector del fichero IDF. El fichero IDF es el modelo real que genera Design Builder para que Energy Plus, el motor de simulación, lo simule. Es un fichero en formato texto que tiene este aspecto. Se define de una forma estándar, bastante simple, que empieza por una palabra que define el tipo de objeto que se está introduciendo y luego, separados por comas, se van introduciendo los distintos parámetros que admite ese objeto. Para terminar de definir el objeto, acabamos siempre en punto y coma. Además, el fichero que genera viene con comentarios, estos que aparecen aquí a la derecha, con lo cual podemos intuir a qué corresponden cada uno de los parámetros que se están definiendo aquí. En nuestro caso, concretamente, queremos modificar el espesor del aislamiento de muro y la transmitancia y factor solar de las ventanas. Eso se lo indicamos de esta manera. Mediante la función addDesignVariable, lo que le estamos diciendo es que añada una variable de diseño para la optimización, que lo que va a hacer va a ser modificar del IDF aquel objeto que sea del tipo material, cuyo nombre empiece por aislamiento muro, que modifique el parámetro que ocupa la posición 2, las posiciones empiezan a contar desde 0, 0, 1, 2, es decir, sería el tercer parámetro, y que le asigne el valor que desde el módulo de optimización se está asignando a la variable llamada aislamiento muro, a esa variable custom IDF que hemos llamado aislamiento muro. Es decir, si vamos al IDF, nos iríamos a los objetos de tipo material, buscaríamos un objeto de tipo material cuyo nombre empezara por aislamiento muro, que es el que Design Builder genera para el material aislamiento muro que tenemos definido en ese muro de proyecto, y que modifique el parámetro 2, que sería 0 sería el nombre, 1 sería wrap y 2 sería este de aquí, es decir, thickness, el espesor, y le asigne el valor que va a enviar Design Builder para la variable aislamiento muro. Esto antes de cada simulación que va a lanzar. Ahora tenemos que buscar objetos de tipo Window Material Simple Glazing System, cuyo nombre empiece por simple ventanas, y vamos a modificar el parámetro 1 y el parámetro 2. Si vamos al IDF y buscamos este tipo de componentes, tenemos este, que veis que el nombre empieza por simple ventanas, y vamos a modificar el parámetro 1, la transmitancia del vidrio, y el parámetro 2, el factor solar del vidrio. Eso se realizará antes de cada simulación. Una vez hechos esos cambios, hay que guardarlos mediante idf.save. A continuación, una vez de simular, vamos a ver qué hacemos con los resultados. Primero vamos a leer los resultados de referencia, los que van a estar fijos y a los cuales queremos parecernos al máximo. Para eso vamos a abrir el fichero referencia.eso que hemos creado antes, que está en esta carpeta, api-environment.eso Energy Plus folder. Esto es una información que pasa a Design Builder al script, y generamos un objeto ESOReader para ese fichero. Este objeto nos permite trabajar con los resultados. A continuación definimos la variable demanda calor de referencia, tomando de esos resultados el resultado que se llama District Heating Facility, y como vamos a tenerlo tanto en formato mensual como en formato anual, vamos a elegir el primero de ellos, que será el mensual. Lo mismo para la demanda frío de referencia, y en este caso cogeríamos los District Cooling Facility. Lo único que estamos haciendo es, del fichero de resultados que hemos precalculado, coger estos datos numéricos de aquí, el de calor y el de frío. A continuación, lo que vamos a hacer es crear un nuevo lector de resultados, que si no le ponemos aquí qué resultado va a cargar, cargará siempre el valor por defecto, el último resultado que se ha generado, el e+out.eso. Es decir, en este caso, el resultado de la última simulación del edificio calibrado. De aquí generamos las variables demanda calor calibrado y demanda frío calibrado para el mismo tipo de resultados. Y a continuación, lo que queremos generar son estos índices que vamos a utilizar para la calibración. El CVRMSE lo vamos a almacenar en esta variable y lo vamos a calcular de una forma muy sencilla. Muy sencilla porque esto lo he implementado ya en EPNet, de forma que a partir de dos resultados es posible generar este índice tan solo cogiendo el primer resultado, aplicándole esta función al segundo resultado. Y esto aplica esta ecuación o esta fórmula donde I e I' serían el resultado del edificio calibrado, el que queremos calibrar, y el resultado del edificio de referencia. Hacemos lo mismo para los resultados de frío y a continuación el NMAE, que os he comentado que era igual que este, salvo que aquí pondríamos las barritas de valor absoluto. Obtenemos estos dos índices
y le vamos a decir al módulo optimización que los tome como variables objetivo. Eso se hace mediante esta función api-environment.addKPI. ¿Qué KPI? Vamos a llamarle los mismos nombres que hemos utilizado como variables objetivo en el módulo optimización, CVRMS demanda total. ¿Qué valor le vamos a mandar? Vamos a mandarle el promedio de calor y frío. Mandamos también el NMA demanda total, como el NMAE calor y el NMAE frío promediado. Finalmente, esto es opcional, mandamos un tercer KPI que únicamente se va a utilizar como un resultado informativo. Se nos va a mostrar, pero no se va a utilizar para minimizar, que va a ser el NMB demanda total, porque es el índice que utiliza las RAE y así podemos evaluarlo también una vez termine el proceso de calibrado. Con esto ya estaría definido nuestro programa, aceptamos, habilitamos el script, aceptamos y nos iríamos a simulación. Lanzaríamos una primera simulación normal que siempre hay que hacer antes de lanzar el módulo optimización. Ahora nos vamos a optimización, damos aquí a calcular, por si acaso vamos a poner un número de generaciones suficientemente alto, lo pararemos cuando ya haya convergido y le damos a iniciar. Ahora en mi equipo, como tengo hasta 24 hilos de proceso, estoy lanzando poblaciones de 20, es decir, se están efectuando 20 simulaciones de forma simultánea que se evaluarán para generar las siguientes 20 y mediante este algoritmo genético que incluye Design Builder se van a intentar minimizar los dos índices que hemos visto antes variando las variables de diseño. Ya en una iteración tenemos un resultado bastante cercano a 0, pero nuestro objetivo en este caso va a ser cuadrar exactamente el resultado y obtener un modelo exactamente igual que el modelo de referencia. Bueno, he parado ya la simulación, llevaba ya bastantes iteraciones y vemos que tenemos aquí una solución óptima. Voy a hacer clic. Podemos observar cómo obtenemos un resultado de 0 para las tres métricas y nos cuadra exactamente con el 1,2, 2,207, 0,05 que habíamos puesto en el edificio de referencia. Fijaros que hemos necesitado 1649 simulaciones, que es un número bastante grande, y en este caso ha sido factible porque el modelo es pequeño. En un modelo más grande que tardase varios minutos en simular, el tiempo podría ser excesivo. En este caso, aunque parece una cifra muy alta, viene a ser inferior al 5% del total de combinaciones posibles que se generarían de combinar todas las variables de diseño con las cuales estamos trabajando. En este caso tenemos un espacio de búsqueda muy amplio. Hemos dado un espesor de aislamiento, por ejemplo, de 1 a 20 centímetros, buscando de centímetro en centímetro, dado que el objetivo era ver cómo el algoritmo era capaz de clavar el resultado exacto del edificio de referencia. En un caso real, intentaremos minimizar este espacio de búsqueda y tampoco sabremos, obviamente, cuándo hemos clavado el resultado, puesto que nunca vamos a alcanzar el 0 en estas métricas. Pero si nos fijamos en lo que nos dice ASRAE, cierro el análisis para verlo en pantalla más grande, tenemos que si abordamos mediante las RAE 14 la simulación calibrada del edificio completo, nos exige para datos de calibración mensuales un CVRMSE de al menos el 15% y un NMB del 5%. Si nos fijamos en el gráfico y modificamos los porcentajes de los ejes conforme a lo que nos dice ASRAE, bueno, teniendo en cuenta que el NMAE no es exactamente el NBE de ASRAE, ves que tenemos una gran cantidad de puntos que entrarían dentro de este cumplimiento. Por lo tanto, en un caso en el que desconozcamos el ajuste real del modelo, podemos irnos a seleccionar una opción que realmente no sea la definitiva. Si por ejemplo elijo un valor de aquí, fijaros que estamos con 1,1 de infiltración, pero 4,4 de U de las ventanas, 0,7 de G y 0,13 de aislamiento de muro. De aquí cabría pensar que el modelo es más sensible a la infiltración y la ha captado más rápidamente y al factor solar, mientras que el efecto del aislamiento en el muro y en las ventanas no es tan significativo en el ajuste. Si probamos con otro punto cualquiera de estos, veis cómo nos movemos en infiltraciones equivalentes y factor solar también, mientras que la U y el aislamiento de muro resultan valores más alejados de los valores finales. Espero que os haya parecido interesante esta aproximación a la calibración que nos permite librarnos del tanteo de ir nosotros probando distintas combinaciones, que quizás si somos capaces de intuir por dónde pueden andar las variables podamos obtener resultados de forma más rápida, pero en este caso lo que tenemos es un método semiautomático en el cual mediante un proceso inteligente, un proceso basado en algoritmos genéticos, podemos llegar a la mejor calibración sin más que planteando el problema y dejando que sea el equipo, el ordenador y el programa los que iteren y nos lleven a la solución óptima.
Es una aplicación adicional del módulo de optimización que gracias al scripting y con la correcta programación podemos transformar la funcionalidad de este módulo pasando desde una optimización a una calibración con respecto a un edificio de referencia en este caso o un edificio real que sería el caso más habitual. Os dejaré el modelo donde tendréis acceso al script en la web de la comunidad de usuarios, concretamente en el apartado de recursos, utilidades. Esto sería todo con respecto a la calibración. En un futuro es probable que realice algún ejercicio con un proyecto real de cara a validar esta metodología más allá de un modelo de referencia sintético con un edificio o proyecto real.